días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulú, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Tirano Blanc de Joan de Martorell y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por escritora. Y he abierto una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis disfrutar en mi canal. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz según me van surgiendo, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, que también podéis ver aquí en mi canal. Y ahora, siguiendo con la reseña de las obras de grandes autores, vamos a abordar la obra de un gran escritor que además es premio Nobel de Literatura, como es Mario Vargas Llosa. Y aquí he elegido una obra de él, como es La guerra del fin del mundo. Una obra, podríamos decir, actual, aunque tiene mucho de imaginativa, en la cual nos va metiendo en un universo de una guerra que parece ser que va a terminar el mundo, el anticristo y todo lo que va sucediéndose. Mario Vargas Llosa, como todo el mundo sabe, nació en Perú, en Arequipa, en 1936. Tras licenciarse en Letras en la Universidad de San Marcos de Lima y doctorarse por la de Madrid, residió algunos años en París, Londres y Barcelona. Su narrativa alcanzó notoriedad con La ciudad de los perros, novela que obtuvo el premio Biblioteca Breve en 1962 y el premio de la crítica en 1963. De su extensa producción cabe destacar Los jefes, La casa verde, Conversación en la catedral, Pantaleón y las visitadoras, Historia de Maita, de Elogio de la madrastra que mató a Palomino Molero. En 1986 le dieron el Príncipe de Asturias, es decir, que tiene una carrera bastante extensa. En cuanto al argumento de la guerra del fin del mundo, es la siguiente. A finales del siglo XIX, en el nordeste brasileño, un personaje fanatizado y carismático, llamado el Consejero, encabeza una insurrección popular. Mientras los insurgentes resisten los embates del todopoderoso gobierno central, numerosas señales parecen indicar la inminente llegada del anticristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. Parábola moral y política sobre la condición humana, esta novela constituye un apasionante fresco de aventuras y una soberbia reconstrucción histórica. En efecto, aquí, aparte, bueno, de esta idea, digamos, religiosa que trasciende, también está un poco la fantasía del autor, que ha querido jugar con estos elementos apocalípticos, pero concretándolos en una región de Brasil, ¿no? Y nos aparece ya pues la figura de este consejero que va a levantarse contra el gobierno establecido y la cantidad de follones y problemas que va a surgir. Luego va a aparecer este hombre enigmático, que es el que dicen el anticristo, que va a decir, va a arrastrar a muchos, que va a decir, esto se va a acabar, tienen que seguirme, y bueno, y hay un éxodo de muchas personas que lo van a seguir, y van a hacer caso de sus mandamientos y sus mensajes. Está mezclado un poco, como hemos dicho, con el Apocalipsis, pero de una manera un tanto irónica. Irónica porque aquí nos presenta los personajes, cómo se van moviendo, el varón, la baronesa, cómo hace la gente del pueblo y cómo van viendo de alguna manera pues, lo que iba sucediendo, ¿no? El siglo XIX fue un siglo muy distinto, evidentemente, al siglo XX y al siglo XXI, un siglo en el cual todavía había muchos imperios, había muchos reinos en Europa y fuera de Europa, y había una especie, bueno, había hasta el absolutismo, ¿no?, de los monarcas, había un respeto por la monarquía, y bueno, aquí nos habla también un poquito de las famosas repúblicas bananeras, ¿no?, de estos gobiernos que se hacían y se deshacían. Esto también lo decía Gabriel García Márquez, ¿no? Pero
es muy interesante, está muy bien narrado. Y bueno, se habla de una rebeldía más que política, una rebeldía moral contra el orden establecido y creyendo que este hombre, el anticristo, viene a ser como el ángel exterminador, pues muchas personas empiezan a hacer barbaridades. Esto me acuerdo muy bien cuando lo leí. Y bueno, vemos como los distintos personajes, que hay aristócratas, hay pueblo, hay gobernantes, van moviéndose según también cómo va sucediéndose la historia, ¿no? Todo este tipo de autores que son de las letras hispanoamericanas siempre nos entran o nos adentran en un universo mágico. A mí me encanta porque, aparte de la historia que conocen de su país, incluso de otros países, pues también bueno, nos hablan de otras culturas, otras costumbres, otras tradiciones, pero utilizando mucho la imaginación y la magia. Bueno, no os termino de contar el final porque, claro, si os cuento el final ya no la leéis, pero que es una obra muy bonita. A pesar de que, claro, tiene muchas cosas que son extrañas, a pesar de que tenemos muchas cosas en común con ellos, con los hispanoamericanos, pero claro, tiene muchas cosas distintas, ¿no? Luego también vemos ese poder que tienen los militares, tan exagerado, pero bueno, esto también lo vemos ahora, ¿no? Todas las revoluciones, pues han estado ahí los militares, en muchas ocasiones, para hacer y deshacer al antojo, y es verdad que, sobre todo en la época de los siglos XVII, XVIII, XIX, los reyes se apoyaban en el ejército y los presidentes también. Así que, aunque había sitios que ya no había reyes o no hay reyes, pues el que tiene el ejército a su favor tiene el poder. Por lo tanto, es muy importante esta idea de que la milicia es la que, de alguna manera, va a decidir el golpe final. Por ejemplo, en España, cuando tuvimos el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, no se puso todo el ejército de parte de los que quisieron dar el golpe de Estado. Por lo tanto, eso que hizo que fracasara, porque si se hubieran puesto todos de acuerdo, eso hubiera triunfado. Ahí vemos un poco cómo fracasa ese golpe, como fracasó en los años 30 el del general Sanjurjo, pero no fracasó el de Franco, cuando se levantó el 18 de julio de 36, da el golpe de Estado y triunfa la derecha. Por lo tanto, es importante eso de los militares. Vargas Llosa, evidentemente, les da su importancia, pero también se enfrentan a un mundo raro, desconcertante, que muchos le van a considerar un santo a este enigmático hombre. Y luego también un poquito salvando, evidentemente, las distancias con la Biblia y la palabra de Dios, que es verdad, el Apocalipsis, que muchas personas, además lo dice la Biblia, se van a dejar llevar. No en este caso, que están hablando irónicamente. Muchas gentes, cuando ya he hecho yo la conferencia sobre el anticristo, mucha gente se dejará llevar de este personaje que aparece al final de los tiempos, en los últimos días, porque creerán que es Cristo, por los milagros y tal que va a hacer. Y aquí está tratado de una manera un tanto peculiar. Esto también lo hizo Stephen King cuando nos habla del Apocalipsis, en su obra, que nos aparece aquel el hombre negro y tal. Bueno, es una forma de alguna manera de tratar este tema. Pero la verdad es que Vargas Llosa escribe extraordinariamente bien, pero hemos de ver un poco, quizás la obra que más me ha llamado la atención a esto, ¿no? La guerra del fin del mundo, por las implicaciones que tiene con el Apocalipsis y cómo van reaccionando las personas, ¿no? La incultura enorme que había, también es verdad, que eran muy fáciles de creer, pues estas cosas, la decepción y luego la aceptación por parte de muchos miserables que forman un campamento, que le van siguiendo porque no tenían otra cosa y claro, esto les representaba como la liberación de su sufrimiento y la liberación de la opresión muchas veces
de esos poderosos que lo único que hacían era machacar y abusar de estas personas, que esto también lo he dicho cuando he hablado del tema de los santos inocentes, por ejemplo, de Miguel Delibes, evidentemente ya traspolado al tema de España, a la época del siglo XX, ya más cerca de nosotros, de la actualidad, pero que viene a ser muy parecido, sin esa figura anticristo, pero es la lucha entre los pobres y los ricos y ese abuso que había y hay todavía, por desgracia, ahora ya lo vemos en los grandes monopolios, en las grandes empresas, en las grandes, bueno, los mismos gobernantes son los que ya van a dominar al pueblo y lo van a muchas veces a masacrar, ¿no? Por lo tanto es un poco la reseña, la reflexión que yo quería hacer de la obra de este gran autor que es Mario Vargas Llosa con La guerra del fin del mundo.